Hermanos, ¿recuerdan de qué estamos hablando? ¿De qué doctrina estamos hablando? Buenas. De la gracia irresistible o de llamamiento eficaz. Llamado eficaz o gracia irresistible. Y la última vez que estuvimos aquí, que hablamos de esto, hablamos de un llamado general, ¿cierto? Que es el llamado que Dios hace a todos los hombres a través de la palabra, a través de la predicación del Evangelio, que todos los hombres están expuestos a ella. Por eso es que las iglesias están abiertas para todos los hombres, para que escuchen la palabra, predicamos el Evangelio a toda criatura. Pero también hay un llamado eficaz. Y dijimos que el llamado eficaz o nuevo nacimiento o regeneración es esa obra misteriosa del bendito Espíritu Santo que opera en el hombre trayéndolo a vida. Recordemos cómo está el hombre sin el Señor, totalmente muerto. Y que es necesario que el Espíritu Santo le dé vida para que él pueda creer, para que él pueda ir al Señor. Es necesario esto. El Espíritu Santo entonces hace una obra en el hombre, dándole nuevas inclinaciones para amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba. A esto le llamamos llamamiento eficaz. Recordemos también que hablamos de gracia irresistible, y para muchos hablar de gracia irresistible es hacer ver a Dios como un Dios tirano que obliga al hombre que no quiere ser salvo a ser salvo, que lo arrastra porque como Él es un Dios soberano, entonces el hombre no se puede resistir. Pero dijimos que no es esto, que gracia irresistible es porque Dios cambia totalmente al hombre, y al cambiarlo, el hombre, teniendo nuevas inclinaciones, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevo pensamiento, entonces eso lo lleva libremente a amar a Dios. Ese es el llamado eficaz, ese es el nuevo nacimiento. Tenemos también un problema grave en el hombre, y eso estamos casi todos de acuerdo, y es que el hombre está caído en una condición corrupta e incapaz de venir a Dios. Pero ¿cómo pueden algunos creer que el hombre puede ir a Dios sin primero, o sea, que primero Dios le dé vida a él? ¿Cómo pueden creer esto? Si para que el hombre crea necesita que sus ojos sean iluminados, sus oídos sean abiertos, que su entendimiento sea alumbrado, ¿cómo puede entender el llamado del Evangelio sin nacer espiritualmente primero? Nosotros creemos por las Escrituras que la gracia que Dios da al hombre es una gracia que da vida, que regenera, que capacita al hombre para reconocer a su Salvador y correr inmediatamente a sus brazos. No es una gracia que posibilita, que abre una puerta o que da una opción. Ningún hombre que reciba gracia salvífica puede resistirla. Ningún hombre que ha sido objeto de la obra del Espíritu Santo, dándole vida, puede volver a estar en muerte. Pero hermanos, no todos creen esto. Algunos grupos dentro de la cristiandad aseveran que existe una gracia universal dada a todos los hombres que lo posibilita para la salvación, pero que el hombre puede resistirla. Por supuesto, hermanos, quiero aclarar algo, y es que
Nosotros, los que defendemos la doctrina reformada, la doctrina calvinista, creemos que Dios, el hombre en su condición caída, no puede ir a Dios por sí mismo, que necesita la gracia de Dios obrando a favor de él. Pero los arminianos también creen que el hombre está caído y que necesita la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos confundir los arminianos con los pelagianos. Los pelagianos dicen que el hombre no está totalmente muerto, que el hombre no ha sido contaminado, por tanto no necesita de la gracia. Pero los arminianos sí dicen que el hombre necesita la gracia. Ahora, el asunto aquí es cómo ellos ven la gracia. ¿Cómo es que ellos entienden la gracia que Dios da para que el hombre pueda ir a Él? Así que en esta tarde quiero explicar algo que se ha llamado la gracia resistible. Anteriormente, la predicación o la enseñanza pasada les hablé de la gracia irresistible, del llamado eficaz. Pero hoy quiero hablar de la gracia resistible, que es lo que muchos han creído y han defendido. Para ello, quiero hacerlo bajo 3 puntos principales. El primero es que quiero ver el argumento que ellos tienen para hablar de una gracia resistible. ¿Cuál es el argumento que usa aquellos que creen en esa gracia resistible? Lo segundo es que quiero que veamos el aval bíblico de la gracia resistible. Y lo tercero, unas implicaciones de esa gracia resistible. Así que vayamos sobre ese primer punto, el argumento de la gracia resistible. ¿Cómo ellos argumentan que el hombre puede resistir la gracia? Una verdad que no tiene discusión, como les decía, es la necesidad de la gracia para que un hombre pueda nacer de nuevo y responder al llamado del Evangelio. Solo las sectas más groseras niegan la depravación total del hombre y su incapacidad de ir a Dios, a menos que la gracia lo traiga. Solamente aquellos que abiertamente son sectas niegan que el hombre está depravado totalmente. Como les dije, en este punto no podemos confundir a los arminianos con los pelagianos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el pensamiento reformado? Es el entendimiento de lo que es gracia y cómo obra en el pecador. Ellos creen en una gracia que viene antes de la regeneración. Nosotros también creemos que hay una gracia antes. Ellos dicen hay una gracia antes de la regeneración. Una gracia, escúchelo, pre-regeneradora o habilitadora. Aquel gran grupo que hemos llamado arminianos, en este tema se dividen en 2 subgrupos. Aunque en realidad, hermanos, esto se divide en más grupos, pero pues tomé lo más particular. Se dividen en 2 subgrupos. El primero, los arminianos generales, y el segundo, los arminianos wesleyanos. ¿Qué dicen los arminianos generales? Con respecto a la gracia. Ellos creen que debido a la caída, el hombre es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Pero cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los oyentes con la gracia
revirtiendo parcial o momentáneamente los efectos de la depravación total, permitiendo al individuo creer en Cristo. En otras palabras, el hombre muerto, ciego, sordo, entenebrecido en la naturaleza de pecado, cuando escucha el Evangelio, recibe gracia, pero no una gracia poderosa e irresistible que lo vivifica, sino una gracia, por decirlo de alguna manera, más pequeña, que no le da vida, sino un pequeño aliento. No le abre los oídos por completo, sino que el hombre muerto escucha un leve murmullo y esta gracia lo habilita, lo deja en una posición neutral, el cual el hombre puede o bien resistir o aceptar la gracia de Dios. El arminiano general dice, bueno, cuando el hombre escucha el Evangelio, hay una gracia que viene a él antes, lo saca de esa posición de muerte, pero no total, ¿cierto? Es algo así como el zombie. ¿Han visto los zombies? Están muertos, pero están vivos, pero están todos, bueno, más o menos así. Ahora, los wesleyanos creen lo siguiente acerca de la gracia. Creen en la caída del hombre y en su imposibilidad de ir a Dios sin la gracia. Creen que en la primera venida de Cristo y en su expiación ilimitada, porque recuerden que ellos creen que Cristo murió por todos los hombres, el hombre de manera universal queda liberado de su estado y condición de muerte y es capacitado y habilitado para responder con fe al llamado del Evangelio. Pero al final la salvación depende del hombre. Cristo muere por todos los hombres y así habilita al hombre, es decir, le da una buena voluntad moralmente libre, le restaura el libre albedrío, de manera que el hombre, si quiere va a Dios y si no quiere rechaza su llamado. Estas son las dos posiciones. Ellos creen en una gracia preveniente, no preeminente ni preveniente. Ellos dicen que hay una gracia que viene antes. Preveniente significa antes, que viene antes, ¿sí? Pero ellos dicen, bueno, hay una gracia, por un lado, cuando el hombre escucha el Evangelio, esa gracia viene, lo saca de ese estado de pecado, lo deja neutral, y él es capaz de decidir si acepta o rechaza. Por otro lado, entonces se cree que la gracia preveniente la recibe toda la raza humana de una manera universal. Cuando Cristo vino, vivió, murió en la cruz, y entonces se aplica a todo ser humano, y ese ser humano queda habilitado para rechazar o para aceptar el llamado del Evangelio. Si usted mira este argumento que ellos tienen, quizás en la lógica humana pudiéramos decir, bueno, pues con razón, sí, pueden creer que el hombre puede rechazar, cierto que es una gracia irresistible, porque eso es lo que ellos dicen, el hombre puede resistir a Dios. Estas dos posiciones abogan una gracia irresistible, como les dije, que llaman gracia preveniente. Todo es de gracia según sus enseñanzas, pero no es una gracia irresistible. El término gracia preveniente se refiere a una gracia universal para todos los hombres que precede y posibilita las primeras señales de buena voluntad o inclinación hacia Dios. Ellos sostienen que todo hombre tiene una inclinación a buscar a Dios. Todo hombre tiene cierta inclinación
a buscar a Dios. Yo diría que todo hombre tiene toda la inclinación a odiar a Dios. Usted y yo lo sabemos, pero eso es lo que ellos aseguran. La gracia preveniente significa que viene antes y que provoca que un hombre se incline, se mueva, aunque torpemente, hacia Dios. Esta gracia explica hasta qué punto el Espíritu Santo actúa en una persona antes de que llegue a la fe en Cristo. Esta enseñanza trata de armonizar la creencia de que la redención de Cristo es universal en un sentido provisional. Abrió la posibilidad para que todo hombre sea salvo, pero condicional en su aplicación, es decir, solo es efectiva para aquellos que no se resisten a la gracia que se les ofrece. Según los arminianos, la gracia preveniente convence, llama externamente, ilumina y capacita antes de la conversión, posibilitando la conversión y la fe, es decir, dándole vida o medio vida al hombre para que pueda tener fe y pueda rechazar o creer en Dios. Mientras que nosotros creemos, como lo hemos dicho, que el llamado interno a los elegidos es irrevocable y lleva eficazmente a los pecadores a la fe en Cristo. La enseñanza de la gracia preveniente, en cambio, entiende que la gracia de Dios es en última instancia resistible. Espero estar haciéndome entender acerca de esto. Déjeme reiterar algo. La gracia preveniente afirma que todas las personas en algún momento de sus vidas, Dios libera temporalmente esa condición de depravación total y muerte y los coloca en un estado de libre albedrío, donde la persona natural puede aceptar o rechazar a Cristo. La gracia preveniente se define de la siguiente manera, según el orden de la salvación de Wesley. Él dice, los seres humanos son totalmente incapaces de responder a Dios sin que Él les dé primero el poder de fe. Y a eso decimos amén. Pero Él sigue diciendo, este poder se conoce como gracia preveniente. La gracia preveniente no nos salva, sino que precede a todo lo que hacemos. Nos acerca a Dios, nos hace desear ir a Él y nos permite tener fe en Él. La gracia preveniente es universal, ya que todos los seres humanos la reciben. Escúcheme esto, independientemente de si han oído hablar de Jesús, se manifiesta en el profundo deseo de la mayoría de los seres humanos de conocer a Dios. Hermano, la mayoría de los seres humanos, de todos los seres humanos, no quieren saber nada de Dios. Pero según ellos, esa gracia viene y posibilita al hombre, ¿cierto? Y se manifiesta en el deseo de los hombres de querer a Dios. Nosotros creemos que pensar así, que el hombre puede generar fe, es pensar en una salvación por méritos. El arminiano suele contraatacar afirmando que la voluntad humana, con la ayuda de la gracia preveniente, es libre, incluso al aceptar la gracia perdonadora. El hombre acepta libremente con el pleno poder de rechazar la gracia, y no por ello es menos gracia. En otras palabras, cada pecador determina por sí mismo si será salvo o no, y por lo tanto determina su propia elección basándose en si responde positivamente o no al evangelio que Dios le ofrece bajo la influencia de la gracia preveniente. El arminiano sostiene o razona que cualquier otra cosa sería injusta por parte de Dios. Esta forma de pensar es la que más encaja en el pensamiento y lógica arminiano. Hermanos, ellos dicen que ¿cómo es posible
que Dios le exija al hombre algo que él no puede hacer. Si la Biblia dice que el hombre debe creer para ser salvo, pues el hombre puede creer. Entonces, si usted mira o estudia este asunto, los arminianos creen lo siguiente: es que Dios no puede ser injusto al tratarnos por el pecado de otro. Entonces, como Adán tuvo la oportunidad, ¿cierto? Y él la desperdició, y él falló, pues entonces la gracia preveniente viene al hombre que está muerto por el pecado de Adán, lo capacita a él mismo para que él mismo rechace a Cristo y él mismo tenga la oportunidad y Dios se vea como un Dios justo. Eso es lo que ellos afirman con la gracia preveniente, que Dios tiene que tratar a cada ser humano, ¿cierto? Y como el ser humano pues lo rechaza, entonces ahí sería un Dios justo al condenarlo. Pero esto va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Le he hablado en primer lugar entonces del argumento que tienen aquellos que creen en una gracia resistible. ¿Cuál es su argumento? La gracia preveniente, algo que viene antes, capacitando, medio capacitando al hombre para que él pueda creer o rechazar, ¿cierto? Como cuando el Señor Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y él dijo, no quiero. Resistible, por supuesto. No, irresistible. Ahora, quiero que veamos en segundo lugar, ¿qué fue el segundo punto que les dije? El aval bíblico de la gracia preveniente. Pero lamento decirles que no tengo aval bíblico para la gracia preveniente. Así que lo que quiero hacer en este segundo punto es preguntarnos, ¿la Biblia avala creer en una gracia preveniente? O sea, según la Biblia, si hay argumento para la gracia preveniente, es decir, que cuando vemos la obra de Dios actuando en el hombre, ¿lo podemos entender de esta manera? Hermanos, creo que no, y eso es lo que quiero que veamos. Así que mi segundo punto, aunque no voy a hacer un estudio profundo de lo que es la regeneración, me es necesario hablar de la regeneración. Es decir, de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es la obra que Él hace en el hombre para que podamos entenderla? El arminiano habla de una pre-regeneración. Es decir, Dios medio regenera para que el hombre esté capacitado o posibilitado, ¿cierto? Y después de que el hombre cree, ahí sí lo regenera totalmente. ¿Qué debemos decir? Que la obra, hermanos, del Espíritu Santo, esa obra de regeneración es un misterio. No sabemos cómo es que la obra del Espíritu Santo trae a vida a un hombre. ¿Cómo le da fe? Hay un himno que nosotros cantamos. No sabemos cómo es esto. Sabemos cómo va transformando al hombre. Sin embargo, los resultados son incuestionables. Aunque no podemos explicar de qué manera el Espíritu Santo hace esto, lo que sí podemos ver son los resultados y podemos evidenciar esos resultados. La obra del Espíritu Santo es en un pecador para darle vida, le llamamos, o la Biblia le llama nuevo nacimiento o regeneración. La conversación de Cristo con Nicodemo es tal vez la explicación más amplia del nuevo nacimiento en la Escritura. Hay un hombre que es maestro de la ley, maestro en las Escrituras, y va al Señor y le dice, le habla de los asuntos de la salvación, y el Señor le dice, es necesario, Nicodemo, te digo algo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios.
Yo quiero que usted entienda algo, esto del nuevo nacimiento. Muchos dirán, bueno, la Biblia habla del nuevo nacimiento únicamente en el Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. Si usted mira las palabras del Señor Jesucristo, a Nicodemo le dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes lo que te estoy hablando? Eso ya se había hablado en Ezequiel, en Jeremías, es dar un nuevo corazón. Allí se habla de nuevo nacimiento. El Señor le explica al impresionado Nicodemo que el nuevo nacimiento es algo misterioso y lo compara con el viento, que aunque no podemos verlo, sentimos su fuerza y escuchamos su sonido. No podemos ver cómo obra. Así los resultados de la acción regeneradora son evidentes y contundentes. Así como el viento sopla y hace en muchos asuntos estragos, los podemos ver, ¿cierto? Se mueve. Cuando hay una obra regeneradora en un hombre, eso es evidente. Eso se puede ver, evidenciar. A pesar de las dificultades para comprender la obra del Espíritu Santo en la regeneración, podemos hablar que hay algunas precisiones que sí podemos afirmar con suficiente luz bíblica. Y déjeme dar algunas características de la obra de la regeneración. La primera es que la regeneración es un acto. Ellos dicen que hay una prerregeneración, pero la Biblia dice que la regeneración es un acto, no es un proceso, no es algo gradual, no experimenta crecimiento o desarrollo como la vida en una planta. El hombre es regenerado o no lo es. Hay obras del Espíritu Santo que son progresivas, como la santificación. La santificación va progresando, el hombre va siendo santo cada vez, pero la regeneración, la vida, vivir es un acto. Podemos comparar la regeneración espiritual con el alumbramiento. Yo pregunto, ¿el alumbramiento es un proceso o un acto? No me entienda el proceso de parto, porque yo sé que usted me le va a hacer exégesis al ejemplo y me va a decir, es que hay mujeres que entran a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la... Eso es un proceso, sí, yo sé que el proceso de parto, pero el alumbramiento, el dar a luz sale, da vida, ya. Así que cuando el Espíritu Santo viene al hombre, le da vida, no lo medio vive, no, le da vida. El bebé no se toma meses para nacer, sí quizás para formarse, pero no para nacer. Nace en un momento, emerge y sale a la vida. El nacimiento es el único iniciador y pasivo para quien lo recibe. La regeneración es una resurrección espiritual donde el alma pasa de la muerte a la vida instantáneamente por el poder de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, ¿y qué pasó? Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, esta es una bella comparación. La profecía y visión de Ezequiel, cuando entró el Espíritu en ellos, dice, vivieron. Cuando viene el Espíritu Santo a un hombre, vive, no va viviendo. Eso es lo que le quiero decir. Un hombre no puede decir, es que yo comencé a ser regenerado y terminé más o menos en 10 años. No. Si viene el Espíritu Santo, inmediatamente hay vida. No es un proceso. ¿Qué dice la gracia preveniente? Que el hombre medio vive. Que hay una gracia que viene y lo posibilita. Que lo capacita. Que no le quita totalmente la ceguera. Que no le quita totalmente la sordera, pero que lo posibilita. ¿Qué dice la regeneración? Que le da vida.
Allí no cabe ninguna pre-regeneración. Hay una regeneración del bendito Espíritu Santo. En segundo lugar, segunda característica, es que la obra de la regeneración en el hombre no solo le presenta las verdades del Evangelio y luego lo deja que él decida. Entonces viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Le presenta las verdades del Evangelio, pero espera que él elija qué hacer. No, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo no es el de tratar de convencer externamente, sino que penetra en las entrañas más íntimas de su corazón. No no solamente en la manera externa, sino terriblemente en su parte interna. Los cambios que produce no solo lo hace en la conducta, en una forma de vivir o en la renovación de los pensamientos, de sus palabras o sus acciones, sino que en la regeneración el Espíritu Santo toca el espíritu del hombre, el cual es la raíz de todas las acciones. El Espíritu Santo trabaja directamente en lo que la Biblia llama el corazón del hombre. De allí donde emanan los manantiales de la vida y el centro de su ser, donde surgen los pensamientos, los afectos, las palabras y las acciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que todo lo malo, todo lo que sale del hombre, esos pecados, ¿cierto? Esas corrupciones, ¿de dónde salen? Del corazón, de la raíz de allí. Y allí es donde el Espíritu Santo penetra. No solamente en la conducta, no solamente en que el hombre se porte bien, sino allá profundamente para cambiar al hombre. Si hay que cambiar las acciones, las palabras y los pensamientos del hombre, hay que transformar su fuente. Si queremos unas dulces manzanas, no podemos ir a tomarlas de un limonero. Debemos ir al manzano. También si un árbol es malo, su fruto lo es. El Señor Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. Ya es claro para nosotros que el hombre sin la gracia es incorregible, por naturaleza corrupto, y solo produce malas acciones. Para que obre bien no solo necesita una obra externa, no necesita clases de cívica y buenos modales. Requiere que el Espíritu Santo lo transforme, le cambie, lo renueve, allá adentro, allí en lo más profundo, en lo más íntimo, donde está la fuente de todo el asunto. El Espíritu Santo debe hacer de él un árbol bueno, renovando sus raíces, fortaleciendo su tronco, transmitiéndole toda la savia de vida, para que su fruto ahora sea delicioso y bueno. Solo cambiando el árbol desde su raíz, dejará de ser estéril y dará fruto en abundancia. Entonces, después de su transformación, el hombre puede alabar, puede orar, puede meditar en la palabra de Dios. Ezequiel declara la necesidad de una transformación en la fuente, en el corazón, para que el hombre pueda caminar en las sendas de la justicia y la verdad de Dios. Ezequiel 11, 19, 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Que el Señor dijo a través del profeta Ezequiel:
¿Qué debía pasar? ¿Qué debía hacer él para que ellos pudieran amarlo y pudieran obedecerlo? ¿Qué tenía que cambiarles? La conducta, ¿cierto? El corazón, allí, lo más profundo. Por eso nosotros podemos decirle a un niño, mire, no haga esto. Pero quizás estamos solamente yendo a su conducta. Pero mientras su corazón no se ha transformado, él simplemente va a dar de lo que hay allí en el corazón. Así que, ¿dónde va el Espíritu Santo? Al corazón, no externamente, no dando una gracia para que lo haga uno medio vivir, hermanos. No, para que yo vaya a Dios, para que un hombre pecador vaya a Dios, necesita ser cambiado totalmente, transformado totalmente, y eso es lo que hace el bendito Espíritu Santo. Allí no hay pequeñeces, es una obra completa. Va directamente al corazón, no solamente nos deja aquí en el pensamiento, sino va a ir profundamente. Lo tercero que hace, o la tercera característica de la regeneración, es que la regeneración no implica que Dios coloque en el hombre facultades diferentes a los demás. Dios no añade en su lugar, Dios renueva las facultades existentes. Dios no es que nos dé otra mente de la que ya tenemos, ¿cierto? Ay, es que Dios le dio otra cosa que yo no tengo. No. Dios o el Espíritu Santo toma eso que ya hay, esa mente, esa voluntad, esos afectos, y los cambia, los transforma. Dios nos da capacidades nuevas, intelecto, una voluntad extra. Lo que sí hace el Espíritu Santo es reformar, rectificar, encaminar el intelecto, la voluntad, los afectos del hombre. Lo que el hombre experimenta es un cambio de disposición, no de estructura. Más que nuevas facultades, la regeneración introduce la vida y naturaleza de Dios en el hombre para dar vida espiritual a su ser. La voluntad caída del ser humano es transformada, no reemplazada, permitiéndole al pecador responder a Dios, creer y arrepentirse. Dios cambia la forma como el hombre usa sus facultades, no las facultades en sí. Antes las usaba para el pecado, ahora las utiliza para la piedad. Antes las utilizaba para la maldad, ahora las utiliza para la santificación. Como un nuevo hombre, entonces las usa para el bien. Deuteronomio 36 dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor, ¿qué hace con ese corazón que ya tenemos? Lo cambia, lo transforma, y al cambiarlo, pues cambia nuestra voluntad, pues cambia nuestros afectos, pero es ese mismo corazón. Por último, otra característica de la regeneración es que la regeneración es una obra absolutamente soberana. Hace exactamente lo que desea. El Espíritu Santo es como el viento, sopla de donde quiere. El hombre no puede frustrar la obra de Dios en la regeneración. La regeneración no depende de la voluntad humana, sino del poder de Dios. Así como un bebé no contribuye a su propio nacimiento físico, él no se hace a sí mismo, sino que es hecho y nace sin su permiso, sin su consentimiento, sin su aprobación. Yo pregunto aquí en esta tarde, ¿quién decidió nacer? ¿Algunos le preguntaron? ¿Algunos le dijeron, bueno, ¿usted quiere nacer? Y usted contestó, no.
O como muchos niños le dicen a sus papás, ¿quién lo manda a traerme? Ninguno de nosotros tuvo la capacidad de decir, quiero nacer en esta familia, quiero vivir. No. Simplemente nacimos. Lo mismo pasa con la regeneración. La regeneración es una obra soberana. Al que Dios quiere hacer nacer, lo hace nacer y punto. Esto lo afirma Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra soberana. Nadie puede decir, no quiero vivir. Y mucho menos alguien puede decir, no, yo quiero morir. Hermanos, la obra del bendito Espíritu Santo es haciendo vivir al hombre para que vaya corriendo a los pies de Cristo. Dios no le da vida al hombre, como vamos a ver en las implicaciones, para que él se suicide de nuevo, para el que quiera morir de nuevo. O sea, Dios le da vida al hombre según ellos para que él diga, no quiero vivir. Eso es insólito, eso va totalmente aparte de la Escritura. Pregunto, ¿qué hemos visto hasta aquí? Lo primero, el argumento a favor de la gracia resistible. ¿Cuál fue el argumento? La gracia preveniente. Capacitando al hombre para que decida de forma independiente y libre de creer o rechazar la gracia salvadora. También vimos cómo la Biblia describe la obra del Espíritu Santo, y si usted notó, la obra que describe la Biblia del Espíritu Santo es totalmente distinta a lo que ellos argumentan de gracia preveniente. Totalmente distinta. El hombre es vivificado y punto. Es regenerado, no prerregenerado. Aquel que Dios le da vida no elige si quiere ir a Cristo o no. Aquel que tiene vida irá a Cristo. Pero como tercero y último, quiero que veamos las implicaciones de la gracia preveniente. ¿Qué implica creer en una gracia preveniente? Lo primero es que la gracia o la doctrina de la gracia preveniente niega la exclusividad del Evangelio para la salvación. La doctrina arminiana de la gracia preveniente es exhaustivamente universal. ¿Recuerdan? Ellos dicen que Cristo murió por todos los hombres, dio la posibilidad a toda la raza humana, como lo definió Wesley, que el hombre recibe esa gracia y es capacitado para ir a Dios, no importa si ha escuchado o no el Evangelio. No importa. Eso es lo que ellos dicen. Pero esto parece estar en directa contradicción con la palabra de Dios. Por ejemplo, mire la pregunta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 y versículo 17. El apóstol Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo hemos estudiado cuál es el instrumento que usa Dios para llamar a el perdido. El Evangelio, la palabra de Dios. Y Pablo dice, ¿cómo es que alguien puede creer, cómo alguien puede ir a la salvación sin haber escuchado el Evangelio? Es imposible. Y ahí dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta perspectiva de la gracia preveniente entonces afirma
o da la idea de que el evangelio no es necesario de forma cognitiva para la salvación. Es más, algunos arminianos creen que si una persona es fiel, es decir, responde con fe al grado de revelación que se le ha hecho, entonces Dios aceptará esa fe y se la imputará como justicia, haya escuchado o no el evangelio. Esto sin dudas habla de una salvación por mérito o por obras, negando la sola gracia. Hermanos, creer en una salvación sin evangelio es creer que se puede ser salvo sin Cristo. El evangelio habla de Cristo. El evangelio lleva a Cristo. Y no hay manera de ser salvos sin conocer a Cristo. ¿Y quién nos presenta a Cristo si no es las buenas nuevas del evangelio? Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser salvo, pueda ir a Dios sin haber escuchado el mensaje del evangelio? Hermanos, eso no es algo irrelevante. Se necesita la palabra de Dios entonces. Una segunda implicación de esta doctrina de la gracia resistible o gracia preveniente para ellos es que contradice las palabras de Cristo acerca de que las decisiones y los actos de una persona están inevitablemente determinados por su condición interior. La gracia preveniente, según ellos, no es eficaz, sino que vuelve al pecador neutral. ¿Recuerdan la palabra neutral? O sea que en una clase anterior yo les hablaba que, creo que fue del libre albedrío, y es que el hombre, cuando toma decisiones, debe ser impulsado por algo que hay en él. Cuando yo tomo una decisión, ¿cierto? ¿Por qué me gusta el color verde? ¿O por qué me decido por el verde? Porque me gusta el verde. Yo no digo, no, pues simplemente porque quise. No, me gusta. Hay algo dentro de mí que me impulsa a ello. ¿Qué es lo que hace que el hombre odie a Dios? Lo que hay dentro de él, eso lo impulsa, su naturaleza. El hombre no es neutral. El hombre tiene una voluntad caída y por tanto siempre va a querer inclinarse hacia el mal. Pero ellos dicen que esa gracia lo pone en una posición neutral. Según ellos lo ponen esa decisión neutral para decidir por si acepta o si rechaza a Cristo. Y debemos entonces preguntarnos, ¿qué es, si está neutral, qué es lo que lo impulsó a decidirse y qué fue lo que lo impulsó a rechazarlo? Si está neutral, ¿qué es entonces? ¿Dónde dice la Biblia que cuando Dios da gracia a las personas, éstas se regeneran parcialmente? No. Sabemos entonces que tal estado no existe, y si existiera, o sea, el estado de neutralidad, tendríamos más preguntas. Si como resultado de la gracia preveniente, nuestros deseos se vuelven repentinamente neutrales, ¿qué lleva entonces a una persona a elegir un camino u otro? A los ojos de Jesús, las decisiones y los actos de una persona están determinados por lo que hay dentro de su corazón. Un buen árbol da buenos frutos. Un mal árbol da malos frutos. Pensar de otra manera es imposible. ¿Qué pasa entonces con un árbol que no es ni bueno ni malo? ¿Qué determina su fruto?
Simplemente no se puede tener una voluntad indiferente que simplemente crea o rechace a Cristo por casualidad. Argumentar tal cosa implicaría que Dios elige a su pueblo basándose en su elección accidental. Por el contrario, las personas creen en Cristo porque ven la atrocidad de su pecado, su gran necesidad de un Salvador y la belleza, la verdad y la excelencia del Evangelio de Cristo. Solo la persona espiritualmente regenerada puede comprender y ver la bondad del Evangelio. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ese es el hombre natural sin el Señor, pero según esa gracia, entonces el hombre queda en la mitad, no tiene inclinaciones hacia ningún lado. Entonces, ¿qué lo lleva entonces a decidirse hacia Cristo o rechazarlo? ¿Lo notan, hermanos? No hay lógica, ni siquiera de nosotros en esto, no la hay. Pero el Señor mismo dice que lo que determina las acciones del hombre es lo que hay en el hombre. Ahí el Señor no habla de nada de neutral. O usted es bueno y actúa de una manera buena, o usted es malo y actúa de una manera mala. Si usted es malo, no va a actuar de una manera buena. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque necesita que eso sea cambiado para que pueda actuar de una manera distinta. Además, la Biblia es clara en mostrar por qué algunos no creen en Jesús. El mismo Señor Jesús en Juan 10, 26 y 27 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El orden aquí es de suma importancia. Jesús no dice, no son mis ovejas porque no creen. No, Él no dice eso. Convirtiendo así la creencia en una condición para convertirse en su oveja. Más bien dice exactamente lo contrario. No creen porque no son de mis ovejas. Creer, por lo tanto, lejos de ser una condición, es la señal o es el fruto de ser ya una oveja. Si yo creo en el Señor, es porque ya soy una oveja. Si yo no puedo creer en el Señor, es porque no soy una oveja. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. La razón por la que ustedes no la escuchan, dice el mismo, es porque no son de Dios. Una tercera implicación es que esta doctrina arminiana actúa más preocupada por lo que pueda pensar el hombre pecador de Dios que por lo que Él ha revelado en su palabra. Ellos quieren mostrar a un Dios justo. Es que Dios es un Dios justo y no puede condenar a un hombre por la culpa de otro. Él tiene que tratar con cada ser humano independiente para que así sea justo. Pero por tratar de hacer esto, lo que hacen es irse en contra de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la palabra de Dios ha revelado. Esta doctrina es antropocéntrica. Ellos concluyen lógicamente que dado que Dios es bueno, debe tratar con absoluta equidad a quienes se oponen a Él y se rebelan contra Él. Para preservar esta definición de justicia, el arminiano declara que Dios debe dar a todas las personas la misma oportunidad. Sin embargo, Dios no está obligado a dar ninguna oportunidad a los hijos del diablo. ¿Quién obliga a Dios a salvar a los hombres? Nadie. ¿Qué sería lo más justo? Que Dios condenara a todos los hombres, porque todos hemos pecado contra Él. Lo que pasa es que nosotros el concepto de justicia es totalmente distinto. Ahora no podemos entender a Dios, por eso es Dios. El día que podamos entenderlo, dejamos
o él dejaría de ser Dios y eso nunca va a pasar. Pero Dios trata con justicia, por supuesto. Lo que pasa es que él trató a su hijo y pagó en su hijo la condena de los pecadores. Es muy distinto. Él no dejó sin consecuencia el pecado. Dios habría sido perfectamente justo al hacer con la humanidad lo que hizo con los ángeles caídos, por quienes no murió. Y si Dios pudo con justicia dejar que toda la humanidad fuera al infierno, ¿por qué sería injusto que Dios perdonara las deudas de algunos pasando por alto a otros? ¿Por qué es injusto esto? Mateo 20:15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién debe salvar y a quién no? No depende del que corre, sino del que yo quiero tener misericordia. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío? ¿No me es lícito? ¿No soy soberano? Y recuerden, Dios nunca es un Dios tirano. Dios es un Dios justo. Dios no necesita ser creído. Dios necesita, ser creído, amado, no defendido y justificado por los hombres. La doctrina arminiana de la gracia preveniente parecería, por lo tanto, tener su origen en la idea de hacer ver a Dios como justo ante el hombre. La idea de un Dios que salva solo por su voluntad suena injusta. Entonces suena más lógico que cada hombre vuelva a tener la naturaleza de Adán antes de caer y caiga por sí mismo, para que así su condena sea justa. Parece lógico, pero no bíblico. No, hermanos. Dios en su misericordia nos llamó, nos salvó. ¿Tenía la obligación? De ninguna manera. Pero nunca Dios es un Dios injusto. Y tú y yo necesitamos creer eso y no necesitamos defender a Dios. Y la última es que la gracia preveniente desemboca en una salvación meritoria. Los arminianos sostienen que aunque aún no seamos regenerados o parcialmente regenerados, como ellos lo consideran, algunos pueden ir mejorando en esa gracia. En otras palabras, la gracia preveniente de Dios nos lleva parte del camino a la salvación, nos hace parcialmente regenerados, pero la voluntad o la naturaleza del hombre hace el resto para completar esa salvación. Dado este caso, si todos los seres humanos tienen esta gracia preveniente, en algún momento de su vida, consideremos, si dos personas escuchan el mismo evangelio, ¿por qué uno cree y el otro no? ¿Qué los diferencia? Obviamente fue algo en la naturaleza lo que marcó la diferencia, no la gracia. Si los dos recibieron la misma gracia para estar capacitados, ¿qué llevó a uno a decidirse por el Señor y a otro no? No fue la gracia. Fue algo que hay en él, su naturaleza. Más pilo, como decíamos la vez pasada, más entendido, ¿cierto? Más, quería saber más de Dios. Pero no es la gracia. Fue algo entonces en la naturaleza de él que marcó la diferencia. De esto conjeturamos que no fue la gracia preveniente lo que difirió entre estas dos personas, sino algo en el hombre que hizo uso de la gracia preveniente lo que los difirió. En pocas palabras, si deseamos creer en Cristo, ¿de dónde provino este buen deseo? ¿De la gracia o de la naturaleza? De la naturaleza. El arminiano podría decir, no, de la gracia. Es así, porque ¿quién lo rechazó no tuvo también esta misma gracia? Preguntamos. Dado que la gracia no es lo que en última instancia distingue a los dos hombres, debe ser algo más. En otras palabras, un hombre de alguna manera tenía la capacidad natural
o innata de crear un pensamiento correcto, generar un afecto correcto o generar una voluntad correcta hacia Cristo. Y si estos pensamientos eran en sí mismos autónomos e independientes de esta gracia preveniente, ¿qué conduce entonces al hombre a la salvación? Algo que hay en él, algo que surge en él. Esta enseñanza, por lo tanto, todavía ve la gracia de Dios como solo la penúltima causa de la salvación, no la última. ¿Quién es el que salva? 100% es Dios. Pero según ellos, entonces la gracia preveniente capacita al hombre. Pero si los dos recibieron la misma gracia, ¿por qué uno lo rechaza y el otro no? No fue la gracia entonces. Lo que lo impulsó fue algo en él. Y si fue algo en él, pues es mérito humano. Ya no es gracia. Es sinergismo. 99.9 Dios, 1%, uno menos por ciento el hombre. Y lógico, totalmente fuera de las Escrituras. Solamente la gracia de Dios hace que el hombre pueda ir a Él. Déjeme cerrar con lo siguiente. Quiero cerrar con las palabras de Juan Calvino acerca de la gracia resistible. Digo pues que la gracia no se nos ofrece de tal manera que después tengamos la opción de someternos o de resistir. Digo que no se nos da simplemente para socorrer nuestra debilidad, como si algo dependiera de nosotros aparte de ella, sino que demuestro que es enteramente obra de la gracia y un beneficio conferido por ella, que nuestro corazón se transforme de piedra en carne, que nuestra voluntad se renueva y que creados de nuevo en corazón y mente, al final queremos lo que debemos querer. Pues Pablo da testimonio de que Dios no obra en nosotros solo para ser capaces de querer el bien, sino que también que lo queramos hasta volverlo un acto, no solamente en lo externo, sino que profundiza, no que me obliguen, sino que yo ahora lo amo y lo deseo. ¿Cuánta diferencia hay entre la realización y la voluntad? ¿Cuánta diferencia hay entre querer hacer algo y hacerlo? Asimismo, determino que nuestra voluntad está efectivamente formada de modo que necesariamente sigue la guía del Espíritu Santo y no que está suficientemente estimulada para poder hacerlo si quiere. No, hermanos, no podemos resistir la bendita obra del bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el bendito Espíritu Santo viene en hombre, este hombre vive y ahora vive para el Señor. Y esto es una obra evidente y contundente. Por eso, hermanos, no debemos creer que la gracia se puede resistir. Levantamos y proclamamos la doctrina del llamado eficaz de la gracia irresistible de Dios. Oremos.